Señor en oración. Se me ha presentado algunas peticiones y quiero que todos juntos como iglesias vayamos al Señor y roguemos en beneficio de estas familias. Oremos, hermanos. Padre, a ti te damos la honra y la gloria. Estamos agradecidos por tu fidelidad que no tiene fin. Eternamente fiel eres a tus promesas, a tu palabra, a tus principios, a tu pueblo, a tus siervos, tus hijos, tus hijas. En tu fidelidad a tus promesas nosotros encontramos aliento, alivio y paz. Has prometido nunca dejarnos o desampararnos, nunca abandonarnos, dejarnos solo. Pues tu Hijo antes de partir dijo, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y nosotros confiamos en la presencia tuya en nuestras vidas, por la cual estamos agradecidos, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia en la adoración y tu presencia en los momentos difíciles, Padre. Nuestra familia, Señor, que está en Guatemala, en tus manos los ponemos. La pérdida, Señor, de nuestro hermano. Ante ti depositamos esa familia. Entendiendo que en realidad no es pérdida sino ganancia, porque de acuerdo a Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Aún así, Señor, hay sufrimiento por causa de la ausencia, pero confiamos en que tu Santo Espíritu continúa consolando los corazones. Trae tu paz y sigue glorificándote como siempre lo haces. Por la señora Jenny Manrique también oramos. Este momento difícil que está atravesando, rogamos que tú lo utilices como un medio para que no tan solo ella, sino también toda la familia ponga su mirada en ti, ponga su fe en ti, pongan su esperanza en el Dios Todopoderoso. Rogamos por tu paz, rogamos para que te sigas glorificando. Nuestras vidas ante ti la depositamos, y en particular este momento, pidiéndote que hables a nuestras mentes y corazones, pidiéndote que abras nuestras mentes para recibir tu consejo y que utilices a este tu siervo como medio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los dos roles del Padre, los dos roles del Padre. Como había mencionado, los padres son una parte esencial de la familia. Sin padres no hay familia. Al igual que sin madre no hay familia, sin padre no hay familia. Y aunque algunos padres brillan por su ausencia, como mencionaba, tenemos el Padre que siempre está presente. Padre, parte esencial de la familia. Padre que guía, que ama a sus hijos y que trata de bendecirlo, de ayudarles, de serle de beneficio de una u otra forma. Como fue el caso de un señor que en una rifa se ganó un juguete. Y llega a sus 4 hijos cuando llega a la casa y dice, tengo aquí el regalo, el juguete que todos yo sé que quieren, pero solo tengo uno. A ver, ¿quién se lo va a ganar? ¿Quién se va a quedar con el juguete? A ver,
¿Cuáles aquí presentes siempre obedecen a su mamá, nunca se quejan y siempre hacen lo que ella dice? Cuando los hijos oyen eso, le dicen a unas a su papá: papi, pues entonces quédate tú con él. Pues él es quien obedece. Vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Pues los padres siempre tratan de ayudar y de bendecir a sus hijos. El problema de ser padre es que los hijos no vienen con un manual. ¿Se imaginará usted? Así como cuando usted compra un mueble que está todo desarmado, lo envían a su casa y lo que le han enviado es un rompecabezas. Y como usted no fue quien hizo esas piezas, necesita del manual para que pues les instruyan cómo armar el mueble. Los hijos no nacen con un librito que le dicen a uno: mira, así es que se cría, ¿verdad? Qué bueno sería, pero así no está la cosa. Qué raro también sería, ¿verdad? Si la mujer también diera luz a un libro. Sin embargo, en las Escrituras nosotros encontramos ciertas indicaciones del deseo de Dios para los padres concerniente a su relación con sus hijos. Y en el caso de Job, nosotros encontramos dos roles que son vitales de parte de cada padre hacia sus hijos. Dos roles que los padres han de cumplir. Job, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 5. Allí leemos: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en torno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job es un personaje bastante interesante en la Biblia. Un hombre que pertenece a una época bastante oscura en las Escrituras, procedente de una aldea que fuera del libro de Job apenas la encontramos 2 veces vagamente mencionada. De ella solo sabemos lo que Job nos dice, y es muy poca cosa. Y de Job, pues también sabemos poca cosa, solamente lo que él describe en su travesía después de haber sido el punto de conflicto entre Dios y Satanás, sin que Job nunca en toda su vida lo supiera. Job es comúnmente conocido por sus padecimientos, y Santiago habla de la paciencia de Job. Paciencia porque muchas personas en la circunstancia en la que Job se encontraba hubieran optado por suicidarse. Y paciencia porque él esperaba que en su propio cuerpo iba a haber la redención divina. Así como él en una ocasión declaró: yo sé que mi Redentor vive, con él me levantaré y con mis ojos voy a ver a mi Dios.
Pero hay ciertos aspectos de Job que son pocos conocidos y tienen que ver con su estado como padre y de su relación como padre hacia sus hijos. Dentro de la breve descripción que nosotros notamos en la Biblia de Job como padre, podemos notar dos roles. En primero tiene que ver como el rol del hombre fiel ante su Dios. Job era un hombre fiel ante su Dios. La forma en que el libro comienza a describir al hombre Job aparenta ser bastante singular. De hecho, a nadie en la Biblia se refiere con los términos en que nosotros leemos aquí, que se refiere a Job. Una cosa es yo decir, yo soy un buen hombre. Si yo fuese a hacer esa declaración, ¿qué pensarían ustedes? Pues se está jactando, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es un altanero. Sería otra cosa que usted dijera de mí, el pastor es un buen hombre. Si alguien le escucha decir eso, entonces lo entendería como un halago, no como altanería, ¿verdad? Pero recuerdan ustedes que el libro de Romanos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el rico se le acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿y por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Porque lo bueno siempre es declarado en relación a otra cosa. Estaba yo enseñando una clase de ética cristiana en una universidad de México por internet. Y y yo estaba tratando de aclarar ese punto de qué es bueno, del buen comportamiento, de una buena obra. Y utilizaba el ejemplo de los tamales, que no están mal, tan buenos. Y preguntaba yo, ¿quién puede por favor describirme un buen tamal? Y alguien levanta la mano y dice, para que sea bueno tiene que tener mucha carnita dentro. O sea, si es demasiada masa, el tamal no está bueno. ¿Quién está de acuerdo con eso? Así hay que tener carnita, ¿verdad? Ok. Para que sea bueno tiene que tener juguito, ¿verdad? Te decía otro. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ¿verdad? Sin embargo, otra persona levantó la mano y dijo, el buen tamal es el tamal que está sequecito. ¿Quién está de acuerdo con esa persona? Pues nadie. De hecho, ¿quién quiere comerse un tamal seco? Usualmente cuando está seco es como cuando está en el refrigerador mucho tiempo, ¿verdad? Que se está poniendo duro. Pero para esa persona, ese es el buen tamal. ¿Por qué? Bueno, porque lo que es bueno siempre se determina como tal en relación a otra cosa. El buen carro es bueno porque usted ha tenido otros carros que no han sido tan buenos, ¿verdad? Y cuando usted compara ese carro con el otro, usted dice, este es bueno. ¿Y quién es el buen hombre? Pues cuando usted lo comparan con el que está en la cárcel, que es asesino, pues usted es un santo, ¿verdad? Usted es bueno. ¿En relación a qué? A aquel otro. Jesús le dice a este hombre, ¿por qué me llamas bueno? En otras palabras, ¿qué estándar estás utilizando para hacer esa declaración de que yo soy bueno? No hay nadie bueno sino Dios, y Jesús está diciendo, Dios es el estándar a través del cual nosotros juzgamos qué es bueno. Amén.
Y cuando nosotros nos comparamos a Dios, pues ¿quién es bueno? Si Dios es el estándar, pues no hay nadie que sea bueno. Pero en Job encontramos otra cosa, fíjese. Más adelante, cuando el Señor tiene esa conversación con el diablo viene y se le presenta y Jesús comienza a hablar, y Dios comienza a hablar con Satanás sobre Job. Utiliza estas palabras que realmente ya nosotros habíamos leído en el verso 1. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nuevamente, una cosa es que yo diga que yo sea bueno, y otra cosa es que usted diga que yo soy bueno, pero otra cosa sería que Dios diga que yo soy bueno, ¿verdad que sí? Es otra cosa, porque Dios todo lo sabe. Y Dios, en referencia a Job, dice que él es un varón perfecto y recto. Job era un ejemplo de fidelidad a su Dios, Y Dios lo describe como una persona perfecta. Obviamente para nosotros el concepto de perfección es de que no hay falta alguna, ¿verdad? Sin embargo, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el término griego y el término hebreo, lo que realmente significa es madurez. Madurez. Y la perfección en este caso, o la madurez en este caso, tiene que ver con los principios divinos conocidos por Job y su aplicación hacia estos. Job era una persona interesada en cumplir con las demandas divinas en su vida, al punto tal de que cuando el observante mira a Job, puede ver en Job una persona madura. Y el estado de madurez es el estado óptimo para una fruta, ¿verdad que sí? Aunque muchos de ustedes les gusta su manguito verde con sal y con chile, ¿verdad? Realmente el estado óptimo del mango es maduro. ¿Y por qué que se pone dulcito cuando está madurito? ¿Y por qué que a usted tanto le gusta el dulce? Se pone dulcito para hacerle agradable a usted y usted se lo coma. Y cuando está maduro está en un estado tan óptimo que ya la mata dice: estás preparado, estás listo, no me necesitas, y se cae. ¿Ve? Así era Job, un hombre maduro. Job era un ejemplo de fidelidad a su Dios. Y llegó a ser de tal manera porque él utilizaba sus experiencias en la vida y aplicaba las lecciones aprendidas para honrar a su Dios. Él era perfecto, pero también era recto. Y la rectitud, ese término es usualmente usado en referencia a un camino que está derecho, en donde no hay necesidad de irse por los callejones. Las decisiones eran claras. Eran decisiones que agradaban a Dios. El estilo de vida era un estilo de vida que agradaba a Dios. Job no tomaba decisiones cuestionables moralmente. Las cosas que Job hacía eran cosas rectas, derechas, ante los ojos de Dios, claras y puras. Y la pregunta sería: ¿cómo puede alguien llegar a ser perfecto y recto? ¿Cómo puede alguien ser maduro y sin necesidad de que haya corrupción en él?
Y el pasaje nos dice cómo fue que Job llegó a ser así. ¿Cómo? Siendo temeroso de Dios y apartándose del mal. Y aunque muchas personas explican la palabra temer o ser temeroso de Dios en referencia a tenerle miedo a Dios, realmente el temor tiene que ver con el entendimiento de quién Dios es y del lugar que usted le corresponde. ¿Quién es Dios? En la Biblia se nos presenta a Dios como alguien que todo lo sabe, que todo lo puede, que no tiene limitación de espacio o de tiempo. La Biblia nos presenta a un Dios santo, puro. La Biblia nos presenta a un Dios que es amor. Y cuando usted entiende eso, no solamente en su mente, sino en su corazón, entonces usted entenderá cuál es el lugar que le corresponde. Y le da el lugar que a Dios le corresponde. El rey David entendía eso. Salmo 115 decía, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. ¿Por qué? Porque él entendía quién era Dios, el lugar que le correspondía y el lugar que le corresponde a él. Cuando yo temo a Dios, tengo reverencia ante su nombre. Cuando yo temo a Dios, respeto los principios de Dios, respeto los parámetros de Dios, respeto a Dios con mi comportamiento, pues mis comportamientos reflejan mi relación con Dios. Job era una persona temerosa de Dios y porque temía a Dios se apartaba del mal. Se apartaba del mal. Un buen ejemplo de cómo uno se aparta del mal encontramos en José. ¿Se acuerdan José? El hijo de Isaac. Perdón, de Jacob. El hijo de Jacob. Se encontraba con la esposa de Potifar, quien quería interactuar con él de una forma inmoral. Y cuando José se encuentra que no hay escapatoria, se va corriendo y el hombre se va desnudo. Se apartó de ese mal. Y las escrituras nos dicen resistir al diablo y él huirá de nosotros. Así como José se huyó de esa tentación tan grande que le estaba presentando la esposa de Potifar, el diablo huye de aquellos que le resisten. Job se apartaba del mal. No sé si han oído ustedes hablar de Mahatma Gandhi. Creo que le consideran el padre de la India moderna. Pero Gandhi tenía a su mujer y para enfocarse en su causa básicamente la tenía presente, pero no respondía como esposo. Pero en una ocasión Gandhi dijo que quería probar su fortaleza interna, a ver qué tanto control tenía de su cuerpo y de sus deseos. Y de vez en cuando dormía acompañado de doncellas. Eso no es lo que nosotros vemos en Job. Él se apartaba del mal. No es que déjame ver qué tan fuerte soy y rodearme del mal. Era que él huía del mal. Y porque huía del mal, llegó a ser un hombre maduro, perfecto y recto ante Dios. Job fue un ejemplo para todos los padres de fidelidad a su Dios. Igual manera nosotros, padres, debemos de ser fiel a nuestro Dios, madurando a través de las experiencias, tomando decisiones que son rectas y adaptando principios rectos en nuestras vidas,
temiendo a Dios, considerando el lugar que le pertenece a Dios y apartándonos del mal. Realmente es imposible ser un buen padre. Entendiendo, bueno, basado en los preceptos presentados en las Escrituras, en los ejemplos que encontramos, sin temer a Dios y apartarse del mal. Job llega a ser a todos los padres un ejemplo de fidelidad a su Dios. Y ahora le toca a usted. En segundo lugar, Job fue el sacerdote de su familia. En el verso 5 del mismo libro de Job, nosotros leemos: y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, refiriéndose a sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. Noten ustedes que Job no fue invitado a la fiesta, ¿verdad? Es como cuando los hijos y las hijas de ustedes van a las fiestas o hay alguna fiestecita, ellos invitan a sus amigos, pero a usted no. ¿Y por qué será? ¿Qué cosa más rara? ¿Verdad? ¿Quién ha hecho más por ellos que usted? Nadie. ¿Quién ha gastado más en ellos que usted? Pues nadie. ¿Y quién los ama a ellos más que usted? Solo Dios, nadie más. Y aún así no lo invitan a usted, fíjese. ¿Por qué será? Job no estaba convidado, ellos convidaban a las hermanas. Y como Job no sabía qué era lo que estaba pasando ahí, Job decía: tal vez en el corazón de ellos han blasfemado contra Dios. Y como nadie sabe lo que está dentro del corazón, solo Dios, Job ofrecía holocausto. Note que en la Biblia solamente los sacerdotes estaban autorizados para ofrecer holocausto, ¿verdad que sí? Solamente. Cuando usted inicia leyendo el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, continuando por Levíticos, Números, incluso en el libro de Deuteronomios, nosotros encontramos que los holocaustos, los sacrificios, solamente han de ser ofrecidos por sacerdotes. También recuerde usted que Samuel tuvo un conflicto muy grande con Esaú, precisamente por eso. Esaú en una ocasión dijo: ay, Samuel está durando demasiado. Y comenzó y él mismo mató los animales ofreciéndoselo al Señor. Y cuando Samuel viene, tiene problema con él porque ese no era su rol. Y es por esto que nosotros entendemos que el libro de Job fue escrito antes que la ley. De hecho, se puede asumir de que el libro de Job fue el primer libro de la Biblia escrito, incluso antes que el libro de Génesis. Y uno nota un ambiente muy oscuro en el libro de Job, y yo pienso precisamente por eso, porque es un libro tan antiguo. La gran mayoría de teólogos piensan: Job fue el primer libro escrito de la Biblia. Base número 1, Job ofrece holocaustos. Y esa no era su posición. Pero Job entendía que era el sacerdote de su familia. ¿Y cuál es la función de un sacerdote? Ser el mediador entre Dios y su pueblo, ¿verdad que sí? El mediador entre Dios y su gente. En este caso, Job era el mediador entre Dios y su familia. Usted nota que Job se sentía, es lo que nosotros podemos percibir en el pasaje, de que Job entendía que debía de dar cuentas a Dios por el comportamiento de sus hijos. Y como él no sabe lo que está en el corazón de los hijos, si en caso de que ellos han pecado ante Dios, no que hayan dicho algo vulgar o ofensivo a Dios, ni que tampoco hayan hecho algo que haya sido ofensivo a Dios, sino en su corazón ofrecía
sacrificios. ¿Por qué? Porque Job era el sacerdote de su familia. Esto es interesante porque en la sociedad en la que nosotros vivimos, existe este concepto que cada día se hace más popular, se propaga con tanta rapidez. Y es que tú provees a tus hijos los alimentos, el hogar y cariño, y tú permites que tus hijos descubran los principios morales que ellos van a adaptar en sus vidas. ¿Han oído algo así? Mucha gente incluso dice, referente a la iglesia, yo no puedo hacer que ellos vayan a la iglesia, si no sale de ellos, no tiene importancia. Y la pregunta es, ¿cómo va a salir de ellos si usted no se lo enseña? ¿Verdad? A menos que sea expuesto a eso. Job no compraba esa idea. Él no compartía eso. Job hacía el sacrificio y el pasaje nos presenta que ellos estaban ahí. Nuevamente, vamos al verso 5. En la segunda parte, Job envía, verso 5, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Como que ellos estaban presentes en el proceso, en la ceremonia. Pero usted nota que como que la edad de los hijos no eran niños. ¿Verdad que no? Porque ellos preparaban fiestas, las organizaban e invitaban. Un niño no anda haciendo eso, ¿verdad que no? Nos da la idea de que ya eran personas como adultas, ¿verdad? Y aunque sean hombres y mujeres, si este fue el caso, aún así Job los llamaban. Y como ellos respetaban a su papá, venían. ¿Y por qué respetaban a su papá? Porque el hombre es perfecto y recto, y teme a Dios y se aparta del mal. No decía como muchas personas, haz como lo que digo, no como lo que yo hago. ¿Te ha oído eso? En otras palabras, haz lo que yo te digo, los consejos, pero no siga mi ejemplo. Ese no fue el caso de Job. Él temía a Dios y se apartaba del mal, y era perfecto y recto. Por lo tanto, Job llega a ser un ejemplo del sacerdote de su casa. Y de igual manera, lo ha de ser usted y yo. Nos toca a nosotros, les toca a usted. Le toca a usted enseñar los preceptos divinos a sus hijos, los principios que la Biblia claramente nos presenta, el estilo de vida que describe a los hijos de Dios, a los que han sido salvos por la sangre de Cristo. Usted también ha de ser el mediador entre sus hijos y Dios, el representante divino ante su familia y para su familia. Se dice que la Gran Muralla China fue construida con la intención de proteger al país de los invasores del norte. La hicieron tan alta como para que nadie pueda escalarla y tan ancha como para que nadie pueda destruirla. Sin embargo, en los primeros 100 años después de la construcción de la muralla china, China fue invadida 3 veces. Y para invadirla, nunca tuvieron que romper la muralla. Solo valía hablar con el portero y ofrecerle alguito. Y los ejércitos caminaban por la puerta. Tan seguros estaban en la muralla los chinos que ignoraron enseñarle honradez, rectitud a sus hijos. Usted es el padre de su familia, usted es el sacerdote de su familia.
Job llegó a ser un ejemplo de fidelidad a su Dios y ahora le toca a usted. Job llegó a ser un ejemplo de sacerdote para su familia y ahora le toca a usted. Job no solamente ha de ser recordado por su sufrimiento, que fue muy grande, padecimientos que nosotros no se lo deseamos a nadie, sufrimientos que son inimaginables, la muerte de todos sus hijos, el abandono de todos sus amigos, apenas los que vinieron a criticarlo. La pérdida de todos sus criados, de todas sus posesiones y por último de su salud. Pero Job no solamente ha de ser recordado como alguien que sufrió mucho. Job también ha de ser recordado por su rol como padre, el cual cumplió siendo un ejemplo de fidelidad a su Dios y cumplió al ser el sacerdote de su familia. Y ahora le toca a usted. En una ocasión, un padre que también era pastor, estaba enseñando la escuela dominical a los niños. Y uno de los proyectos que le puso el pastor durante la lección era dibujar a Dios. Entregó papel, crayones, lápices, y los niños comenzaron a dibujar. Un niño dibujó el arco iris, otro dibujó a una mano grande, y la hija del pastor hizo un dibujo curioso. Cuando presentan los dibujos, orgullosos de su gran trabajo, los niños van y le muestran y explican a los compañeros lo que han hecho. Pero cuando la hija del pastor presenta su dibujo, presenta una figura como de un hombre, como con una corbatita y como con un saco. Y cuando el pastor le pregunta a su hija, la alumna, de qué se trata el dibujo, dice la hija: pues realmente yo no sé cuál es la apariencia de Dios, yo no sé cómo Él es. Por lo tanto, yo dibujé a mi papá. ¿Cómo toca eso al alma, verdad? Porque se dice que la forma en que los hijos perciben a Dios depende de la clase de padre que hay en la casa. No de madre, de padre. Y es mi oración, mi deseo más profundo, de que en su casa, continuando hoy, sus hijos y sus hijas vean a Dios en usted. Porque usted teme a Dios. Porque usted se aparta del mal. Porque usted también es un ejemplo de rectitud. Porque usted también es un ejemplo de fidelidad a su Dios. Y porque usted, sin duda alguna, es el sacerdote de su casa, quien entiende a quien le pertenece la responsabilidad de presentarlo ante Dios como santos. Ahora le toca a usted. ¿Qué les parece? ¿Tenemos canción de invitación?
No, ok. Quiero hacer una oración y quiero invitarles a que por favor se pongan en pie. Qué bueno es el rol que Dios a los padres ha dado. Y yo quiero orar para que el Señor nos ayude a cumplirlo o a continuar cumpliéndolo como Él quiere. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te doy la honra y la gloria. A ti te bendecimos, Señor. Porque tú eres nuestro Padre. Ciertamente todo hombre falla, de una u otra forma. Pero tú nunca nos fallas, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, quien provee para nosotros todo lo que tenemos. Gracias por ser el ejemplo de lo que un Padre amoroso es, al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para salvarnos. A ti sea la honra y la gloria por quien tú eres y lo que haces. Gracias por cada padre que está aquí presente, Señor. Gracias porque es el medio que has utilizado para darnos vidas. Gracias por el Padre que diste, pero que no está aquí presente porque ha partido contigo. Por ese ejemplo que ese hombre llegó a ser. Por las enseñanzas que a través de él han sido aprendidas. Y gracias por la gran bendición que es el poder ser un ejemplo de fidelidad a nuestros hijos. Y el poder ser un ejemplo, Señor, como sacerdote de la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo voy también a orar por mi hermano James Rivera, quien ha pasado al frente y él quiere que lo presentemos al Señor en oración. ¿Qué les parece si oramos por el hermano James? Padre, tú conoces a mi hermano James. Tú conoces su mente, su corazón, sus padecimientos, su sufrimiento. Tú conoces lo que le está pasando. Pero también conoce su deseo de acercarse más a ti, Señor. Y por eso Él está aquí, porque Él quiere estar más cerca de ti. Restablecer su relación contigo y nosotros nos gozamos en eso. Gracias por traerlo. Gracias por lo que has hecho y lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Le voy a pedir al worship team que puedan mover los micrófonos a los lados. Y le voy a pedir a todos los padres que por favor vayan atrás y vengan por el medio hasta aquí arriba. Y de parte de las damas le tenemos un regalito. Gracias, hermanos.